En el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios en Radio Nuevo Mundo, su cadena de emisoras desde Iquique a Punta Arenas y las radios asociadas? Bienvenido a este espacio de conversación en la radiodifusión chilena. Testimonios, una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Y hoy traemos a nuestro estudio un personaje de la vida cultural, de la vida actoral, un destacado artista chileno, que no solamente ha trabajado en Chile, en teatro, ha filmado películas, sino que también lo ha hecho en otros países del mundo. Vamos a conocer su trayectoria, la trayectoria de Humberto Di Buchel, en Testimonios de Nuevo Mundo. ¿Qué tal, Humberto? Bienvenido a Nuevo Mundo y a este programa. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí conversando en esta intimidad, ¿no? Así es. ¿Te gusta la radio como medio de comunicación, Humberto? Muchísimo. Yo sí fui hombre de radio también. No me digas. En mis inicios y en Concepción. De ahí vienes tú, de Concepción. Soy penquista, de tomo y lomo. Junto con todos tus hermanos. Con mis hermanos. Aunque somos un poquito de adopción, porque nacimos en Bulnes, un pueblito cerca de Chillán. De Chillán, sí, somos de Ñublense, pero de la octava región en sí. Claro, mis padres nos llevaron muy niños a Concepción. Ya. Teníamos apenas 2-3 años. Mira. Así que ¿Y cómo fue esa vida de pequeño en Concepción? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Éramos 5 hermanos. ¿Ya? 5 hermanos, la mayoría de Sí, ellos. te están llamando por teléfono. ¿Te están llamando? Sí, contesta nomás. No. Sí, contesta. No. La mayoría de Ya. nosotros fuimos actores. 4 de 5 hermanos fuimos actores. Humberto, Héctor, Humberto, María. en este orden. Humberto, Hugo, Héctor, Di Buchel María Elena y María. ¿Ya hay qué más? y mi hermano Renato, que es el menor. Renato. Él no se dedicó No, a la no. cultura, al teatro. No. Nada. Él es la oveja negra de la familia porque es sí. médico. No me digas. Trabaja en Venezuela hace 25 años. Se quedó por allá. Se quedó por allá, sí. Oye, ¿y dónde estudiaron ustedes? ¿En Bulnes primero o después en Concepción? En Concepción, en el liceo de Concepción, que era el único liceo en aquella época, ¿no? Ya. El liceo de hombres de Concepción, que lo encabezaban un profesorado notable, que de una manera muy importante gravitaron mucho en nuestro trabajo posterior. ¿Cómo no? Profesores de castellano. Influyen mucho, sobre todo en lo que uno quiere ser cuando es grande, Por los supuesto. profesores de básica, Claro. y aquellos profesores que eran magníficos profesores normalistas que habían en ese tiempo, ¿no es Es cierto? verdad. Que se dedicaban a enseñarnos las primeras letras, nos enseñaban folclore, Por supuesto. nos hacían educación física, hacían de todo. De todo. Fíjate, el profesor Carlos Camino, por ejemplo, ¿Ya? que era un profesor de francés, me hizo conocer Molière. Mira. Yo no sabía En nada aquel del teatro tiempo. grande. En aquel tiempo, fíjate. Me dice, Humberto, usted tiene que leer a Molière. Yo no tenía idea quién era Molière, me leí esto. Ya. Y así, profesor Burgos de castellano, La vida sueño, Calderón de la Barca, Mira, vos. y así sucesivamente. Oye, ¿y ustedes estudiaron juntos en el mismo curso con tus hermanos o hay una No, había diferencias de edad? De edad, Claro. qué sé yo no soy el mayor. Llegué primero a sexto de humanidades en aquella época. Claro. Entonces, yo un poco resolví la vida de ellos. ¿Por Por qué? el teatro. ¿Los orientaste un poquito hacia Mira, ese...? Yo fui muy deslumbrado por un actor muy famoso de la época, Alejandro Flores. Ah, por supuesto, muy conocido. Muy deslumbrado Sí. quedé cuando yo vi El Místico de Rusiñol en la galería del Teatro Concepción, nunca lo voy a olvidar. Yo no sé cómo les conté mi encuentro con el teatro y este deslumbramiento Ya. absoluto a mis hermanos, que ellos me preguntaban, me decían, pero ¿qué viste? ¿Qué viste? ¿Cómo es? ¿Y cómo es esto de teatro? ¿Qué es eso? Va gente, cómo se sienta, cómo se ubica, Sí. cómo son los actores.
A tal punto les conté la historia que ellos se fueron interesando tanto por el teatro que empezaron a llegar al teatro también. ¿Y a qué edad fue eso? Mira, yo tenía 12 años, 12 12 años, claro. Mis hermanos eran muy chiquitos, imagínate, tenían 11, claro. 9 años. Héctor, ¿no? Qué increíble, oye, qué bonita historia. Fue increíble, ¿eh? Y de ahí fueron surgiendo y ligándose al mundo de la cultura. Claro, empezamos a hacer teatro en una parroquia, en una iglesia. ¿En el barrio de ustedes? En el barrio nuestro, Chacabuco, en la iglesia de Santo Domingo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ahí? Algunas historias breves, sketch, qué sé yo, obras que hacíamos todos los domingos a las 3:30 de la tarde, una especie de matiné dominical. ¿Y era una cosa colectiva que ustedes inventaban, que ustedes creaban? Claro, mira, medio los curas de la parroquia nos daban algunas ideas ya. Y nosotros un poco improvisábamos. Y ahí nos acostumbramos a improvisar en teatro. Fue un gran ejercicio aquel. Pero por supuesto, entonces, es muy importante en ese tipo de actividades en el teatro, la improvisación. Imagínate, en este momento, a esta edad, con los años que tengo en el teatro, estoy haciendo la obra de Marco Antonio de la Parra, La pequeña historia de Chile, con dirección de Raúl Osorio, y estoy improvisando igual que en aquella época, cuando era muchacho. Mira, qué increíble, ¿eh? Fíjate. Oye, estamos conversando en Testimonios con este destacado actor de la cultura chilena, Humberto Di Buchel. Ustedes pueden escribir a testimonios@radionuevomundo.cl y nos pueden escuchar a través de las diferentes señales desde Iquique a Punta Arenas y también en internet online www.radionuevomundo.cl. Humberto, ¿qué te parece que combinemos la conversación con la música? Me parece. Conversemos un poquito de este grupo excepcional que hubo en Chile, de los 4 de Chile precisamente se llamaban. Sí, justamente. ¿Cómo nace este grupo? ¿Ustedes tienen intervención, ustedes los hermanos Di Buchel, en este grupo? Sí, por supuesto. Fíjate que estábamos en el Peter Rex en aquella época, en la sala que fue nuestro refugio, nuestro punto de operaciones en el teatro, ¿no? De repente llegó una noche Ariel Arancibia y nos dice: mira, yo quisiera que ustedes se acercaran a nosotros porque estamos haciendo un trabajo de investigación de la vida de un gran poeta, Óscar Castro. La verdad es que te confieso que yo no creí mucho al principio de que aquello pudiera ser interesante o pudiéramos de alguna manera incorporarlo a la actividad teatral nuestra. Mira. Y fue Héctor el primero que llegó allá y me dice: Humberto, no, el trabajo es interesantísimo, acerquémonos, vamos allá, asistamos a ensayos, veamos cómo podemos incorporarnos. Y poco a poco fuimos integrándonos a los 4 de Chile con la dirección de Ariel. Claro. Y ahí surgió realmente ese trabajo notable. Espectacular. Reconocido en toda América, en Argentina es muy reconocido el trabajo que ustedes realizaron. Sí. Yo he estado allí, en La Plata, en la radio universitaria de La Plata, y a pesar de que es un trabajo que tiene ya 40 o más años, sí, hasta ahora les gusta muchísimo a los argentinos. Un clásico ya, se transformó en un clásico. No, y por las voces y por la recitación de ustedes, espectacular. Sí, la verdad. ¿Dónde se grabó eso? En Estudios Splendid. Ahí, frente a la catedral. Justamente al costado de la catedral, claro. En el subterráneo. Con un muchacho muy joven en aquella época, que era ingeniero de sonido, de apellido Mateo. No me acuerdo el nombre. Fernando Mateo. Me acuerdo yo. ¿Ves? Claro, usted tiene buena memoria. Sí, lo que pasa es que sé un poco la historia de la radiodifusión y de los sellos discográficos. Claro. Fernando Mateo, muy bien. Muy bueno. Después lo perdí de vista, fíjate, pero fíjate que eso lo grabamos, lo teníamos muy ensayado. Y fíjate que se grabó entre las 9 de la noche y las 4 y tanto de la madrugada. O sea, de un paraguaso, ¿cómo se dice? Trancazo. Fue increíble. Fíjate, lo teníamos tan ensayado que en realidad no hubo necesidad. Mira, se repitió 1 o 2, 3 veces. Claro. Hay algún tema, no más de eso. Fue realmente extraordinario. Qué felicidad saber ese tipo de cosas, porque los auditores les gusta muchísimo conocer esos conocimientos, cuánto se demoraron en grabar, a qué hora grabar. Fíjate que los ingenieros les gusta grabar de noche, ¿eh? Sí, ahí nos dimos cuenta en aquella época ya. Luis Torrejón también nos ha contado en este mismo programa, otro gran ingeniero chileno de la RCA, que grababan de noche, hasta las 5 o 6 de la mañana. ¿Qué te parece que de este álbum que ustedes grabaron junto a los 4 de Chile, los vamos a nombrar porque son voces extraordinarias? Claro. Nelly Luco, voz fallecida.
Orlando Muñoz, guitarra y voz. María de Nelly. Claro. Pascual Rojas, voz. Y nuestro amigo Ronnie Medel, que también falleció. Voz, también fallecido. Sí, sí. Yo trabajé con él en la radio chilena, tenía un programa folclórico los días domingos que se llamaba Folclorísimo, ¿te acuerdas? Yo lo escuché muchas veces, a Ronnie. Buenísimo, Estupendo, estupendo. Porque retomaba los mitos y leyendas de Chile, Claro. las frases. Fantástico. ¿Qué te parece que de este álbum escuchemos una canción bonita para comenzar? Canción para que no me olvides. Un gran éxito en esa época. ¿Te gusta? Sí, muchísimo. Y le debe gustar mucho también a nuestros auditores. Aquí está en Testimonios y estas 4 voces extraordinarias, Canción para que no me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Y al contemplar llorando las estrellas, se te llena el alma de imposibles. Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides. Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen, cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo. Para que no me olvides. No me olvides. Para que no me olvides. No me olvides. Canción para que no me olvides, con los 4 de Chile. Estamos conversando en Testimonios, en la radio Nuevo Mundo y en la radio Metropolitana de Buenos Aires, en la KPFK en Los Ángeles, Estados Unidos, en Norteamérica, en la radio Bahía, radio Amanda y radio Televisión Neruda en Estocolmo, Suecia, con Humberto Di Buchel. Entrégales un saludo a toda esta gente que te está justamente escuchando. me adivinaste el pensamiento. Por favor. Porque fíjate que estuvimos varias veces en Suecia. Claro, hay muchos chilenos. Sí, mucho, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando residíamos en Venezuela, ahí vivimos nuestro exilio de 10 años, y ahí falleció Héctor también. Trágicamente. Trágicamente. Y fuimos muchas veces invitados a Estocolmo, e incluso con el patrocinio, con el auspicio del gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez. Nos pagaron todo, los pasajes, hoteles, comida. ¿Cómo se portaron los venezolanos en el exilio de ustedes ahí? Sensacional. Y con todos los chilenos. Sensacional, realmente. Mira, el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez fue un gobierno muy sensible a los chilenos en aquel momento, ¿verdad? Y nos permitió la entrada y además nos dio todo tipo de facilidades. Y trabajo apoyo. También. Trabajo, por supuesto. Es importantísimo, ¿no? Por supuesto. Bueno, el gobierno de Carlos Andrés Pérez también, de alguna manera, influyó en que el intendente de aquella época viniera a buscar acá, a Santiago, en un viaje especial, a Letelier, en un viaje inolvidable.
Sí. Lo llevó de nuevo y libre a Venezuela, ya vivió y convivió. Humberto Di Buchel, ahí estaba el saludo para ustedes, México, los que viven fuera del país. Sí. Muchos se quedaron fuera. Sí, hubo mucha gente que se quedó. Gente que ha regresado también, Meresto, pero la verdad es que yo creo que teníamos que regresar, de alguna manera, teníamos que volver. Sobre todo los artistas. Sí, realmente, yo creo que nos debemos a Chile, somos chilenos, ¿verdad? Y aquí estamos, trabajando. Y trabajando bastante bien. Sí, la verdad que sí. Con mucha suerte y bastante trabajo, yo diría más de mi capacidad en este minuto. Claro, ¿Tú estás también como docente? Mira, soy en este momento profesor de la Universidad de Playa Ancha. Sí. Yo trabajo todos los días lunes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Me lo dijiste por teléfono, claro. También trabajo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, aquí en Santiago. ¿Ya? ¿Qué es lo yo que doy haces? Clases a cuarto, quinto año de los muchachos que van a egresar, los futuros abogados. Mira. Los enseño a hablar, a modular, a articular, y el trabajo en el podio, el contacto con el público, con la gente. Bien, oye, qué bueno, qué bueno. Y además estoy ensayando, como te contaba hace un momento, la nueva obra, la próxima obra, el próximo estreno del Teatro Nacional Chileno, La Pequeña Historia de Chile, de Marco Antonio de la Parra, con dirección de Raúl Osorio. O sea que vuelvo, fíjate, a lo que fue mi casa. Qué bueno. La que fue la casa de Héctor también. Claro. En los años 50 y tanto, ¿verdad? Imagínate. Bueno, estábamos en esa época cuando fuimos a la música y tú nos contabas esta relación que hubo con los Cuatro de Chile, con Ariel Arancibia, que hizo la música de esas interpretaciones maravillosas. Sí. ¿Cómo fue el trabajo excelente? ¿Cómo se reunían? ¿Cómo era el método de trabajo que ustedes tenían para ensayar y todo eso? Nos juntábamos 2 o 3 veces a la semana, especialmente los días sábados. Era el ensayo más largo, entre las 2 de la tarde y las 5, porque después teníamos función a las 7 en el teatro, en el Peterrex a las 7 y las 10. Así la jornada era muy larga. Bueno, Ariel fue un gran e inspiradísimo compositor. Yo tuve una relación muy linda con Ariel, lo admiré muchísimo. Nos hicimos amigos entrañables. Yo lo criticaba un poco también, el gordo era medio flojo, de repente se relajaba. ¿Por qué? A ver, ¿ah, sí? Claro, Ya. De repente no le cumplía a los Cuatro de Chile con los trabajos que le asignaban. Música, claro. Y de repente se relajaba, entonces, y lo retaba a los Cuatro de Chile. ¿Y tu relación con los chicos, con Nelly, Luco, con su esposo, Muy con linda. Ronnie? Mira, yo tengo un recuerdo muy lindo y muy agradecido de Nelly, que fue una linda persona. Admiré su voz maravillosa. Y sensible, claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, a Ronnie Medel lo quise mucho. Fue muy amigo de Héctor, especialmente. Ronnie y Héctor eran muy amigos, Sí. ¿verdad? Pero especialmente mi relación con los Cuatro de Chile era a través de Ariel y de Nelly. También de Ronnie. No tuve tanto contacto con Orlando ni con Pascualito, ¿eh? Nos conocimos menos con ellos. Tengo entendido que están todos fallecidos, ¿no es cierto? No, Pascual en ese momento es profesor de música y sigue ejerciendo, ¿ah? Mira. Por ahí en un colegio aquí en Santiago. Ya. Y Orlando Muñoz está jubilado. O sea, habrían 2 personas fallecidas, Nelly y Ronnie, entonces. Y también Ariel. Y Ariel, que era el supuesto, compositor. claro, compositor. Bueno, vamos a escuchar otra canción donde apareces tú, tu recitado ahí, que se llama Romance del Hombre Nocturno. Con Héctor. ¿Con Héctor? ¿A dónde marcha el amigo? Claro. Al pueblo de Mazarno. También participas tú ahí, ¿no? Sí, estamos ahí los dos, sí. Bueno, excelentes interpretaciones, recitaciones. La vamos a escuchar a continuación en este programa Testimonios, cuando conversamos con Humberto Di Buchel. Yegua subía lenta con firmes pasos de bronce. La noche de crucifijos fulgía sobre los montes. Andaba el agua desnuda en claras conversaciones. Huidas canciones. Es mala la noche, amigo, y en el monte andan ladrones. Buen viejo, me lo decía allá en el campo de Trojes, y un sobresalto rondaba por sus pupilas de azogue. Pero era buena la sombra, madura de oros y olores. ¿Miedo? Mi yegua era firme, y yo llevaba un revólver en el cinto,
y en el pecho un ancho corazón de hombre. Sin embargo, mi mano sobresaltóse. 4 jinetes venían pausados bajando el monte. Los vi recortarse negro contra las constelaciones. De un lucero rielo sobre mi revólver. Y la estría de un lucero rielo sobre mi revólver. ¿Quién va? Los vi detenerse y mi voz multiplicóse. Cruzaba en ese momento un paso de angostos bordes. A la derecha el abismo, tinta o residuo de noche. Adelante los jinetes, a la izquierda muro, el monte. Seguí avanzando en la sombra hacia las sombras inmóviles. Traspuesto el paso difícil, me tropecé con sus voces. ¿A dónde marcha el amigo? Al pueblo de más al norte. Me esperan mi vieja madre y mis hermanos menores. Los dejé un día de marzo, 5 años van desde entonces. Ancha mi voz y serena, la suya opaca y de cobre. Miré brillar las... Romance del hombre nocturno, con los 4 de Chile y la participación de Héctor y Humberto Dibuchal. Fíjate que nos pasó una cosa muy curiosa con Romance del hombre nocturno, que fue muy popular. Sí. Habíamos salido de gira, estábamos fuera del país. Habíamos salido por 1 mes y medio, 2 meses. Y previamente habíamos hecho la grabación de Romance del hombre nocturno. Ya. Habíamos dejado listo eso, Ya. para masterizar, todo el trabajo ya Posterior. Ya. Ya, Y fíjate que llegamos un día domingo en la noche a Santiago, de vuelta, y al día siguiente, en la mañana muy temprano, el día lunes, pero muy temprano, tuvimos que hacer una diligencia con Héctor urgente en el centro de Santiago. Y íbamos caminando, metes tú, de pronto, en un kiosco, el señor del kiosco se asoma y nos grita: ¿a dónde marcha, amigo? Y entonces ahí nos dimos cuenta y dijimos: oye, la grabación Está sonando, apareció. entonces. Sí, está en la radio ya. Fíjate, Fue un éxito tremendo, ¿eh? enorme. Y es un clásico de la música chilena. Sí. Se convirtió en... Fíjate que ese álbum está dentro de los mejores 100 álbumes grabados del sello Deón. Fíjate. Claro. Fíjate. En toda la historia del sello Deón, que llegó a Chile el año 30. Fíjate. Porque el RCA llegó el 28. ¿Qué te parece? Fíjate. Ahora, como interpretación, yo te digo, fíjate que hay una cosa que a nosotros nos alegró muchísimo, a Héctor y a mí. Yo creo que el punto más alto como interpretación de Héctor y mía está en Alfonsina. Alfonsina es la interpretación más notable que pudimos lograr con Héctor en ese trabajo. ¿Y ese trabajo también es de Ariel o de quién es? Es de Ariel. Musicalmente, de Ariel. Es todo de Ariel, todo era de Ariel. Y cuéntame algo, Humberto, ¿ese trabajo es anterior al trabajo que hizo Ariel Ramírez en Argentina junto con Mercedes Sosa? ¿O es posterior? Es posterior. O sea, en Argentina se grabó primero el homenaje a Alfonsina. Sí, Alfonsina, sí. Yo me acuerdo que eso lo conversábamos con Ariel. Ya. Pero mira, fue un poco posterior nomás, Poquitito. Una pequeña diferencia, Ya. un año o 2 años como máximo, ¿no? Ya. Pero realmente fue notable el trabajo de Ariel. Y creo yo, Metesto, que el punto más alto de interpretación en esa grabación la logramos Héctor y yo en ese tema. En ese tema. Precisamente en ese tema. Que es un homenaje a la escritora Alfonsina Stornik. Justamente, claro. Oye, ¿qué te parece que lo escuchemos ahora? Encantado. Por favor, vamos a Claro. escuchar entonces la interpretación de los 4 de Chile con la participación de Héctor y Humberto Dibuchal en este tema que se llama Alfonsina. El llamado. Todos los barcos perdidos tocaban negras sirenas cuando Alfonsina se erguía sola entre el mar y la tierra. El Atlántico soplaba su caracol de tormentas. 1000 capitanes fantasmas, las manos en las viseras, surgían ante Alfonsina rígido sobre cubierta.
En sus pechos transparentes el cielo ponía estrellas. Te aguardamos, capitana, con voz de viento dijeran. Falta nos hacen tus ojos para ver en las tinieblas. Perdidos vamos y mudos por un país de salmuera. La cruz del sur te daremos por insignia marinera. Alfonsina estaba sola sobre las rocas enhiestas. El llamado galopaba por el latir de sus venas. El viento la ve avanzar y aúlla por detenerla. Caminos de espacio fresco recorre un segundo apenas. Y luego el mar en sus ojos, el mar en su cabellera, el mar mojando sus pechos, subiendo por sus caderas, el mar para conservarla, cerrando sus verdes puertas. Alfonsina está en el mar, isla menuda y eterna. Alfonsina en el mar. En mensaje de magnolias, la espuma fue a la ribera. Peces de escamas fulgentes guiaron a la viajera. Sonámbula va Alfonsina por calles mudas y quietas. El agua lustra el asombro de sus pupilas abiertas. El mar agita las frágiles algas de su cabellera. Hondo país de silencio, país de rosas secretas, dársena definitiva de las perdidas goletas, joyel de las maravillas que nunca tuvo la tierra. Alfonsina con sus manos abrió la invisible puerta. El mar la tuvo por fin después de siglos de espera. El mar que para llamarla pulsó guitarras de ausencia. Novia del mar, Alfonsina, el mar está poseyéndola. Él retornó. Un ángel que se inclina doblando la cerviz y el cuerpo de Alfonsina sobre la playa gris. Nada más. El océano su profundo latir y el pulso de Alfonsina sin poderlo seguir. Un claror tiritaba sobre rosas de frío, la barca de Alfonsina por un lejano río. Iba llegando el alba, lento barco de malva. El cuerpo de Alfonsina era blanco en el alba. No sería más blanco un almendro polar que Alfonsina vestida con espuma de mar. Sobre celestes plumas, la cabeza de Dios, se despertó Alfonsina sin mirada y sin voz. Junto al cuerpo yacente pusiéronse a rezar el ángel de la aurora y el centauro del mar. Tú, la sufriente, estás, ancla sin su navío, la piel del infinito siente tu calofrío. Junto al cuerpo yacente pusiéronse a rezar el ángel de la aurora y el centauro del mar. El ángel de la aurora y el centauro del mar. El ángel de la aurora y el centauro del mar. El ángel de la aurora y el centauro del mar. Alfonsina, el tema homenaje a Alfonsina Storni, la escritora argentina, fallecida en 1935, por ahí parece que es, en Mar del Plata. Se suicida, ¿no es cierto? Se suicida y entró al mar y... Claro, qué increíble historia, ¿eh? Ella venía desde el norte argentino, Santa Fe, después estuvo en Rosario, llegó a Buenos Aires. Sí. Una historia muy cruda, ¿eh?
tremendamente duro para ella. Tuvo una vida bastante difícil de los últimos años. Sobre todo. Muy trágico. Un cáncer a las mamas. Exacto, claro. Pero después fue muy reconocida y fue muy amiga también de Gabriela Mistral en aquel tiempo, en el año 25, 26, Gabriela la conoció en Buenos Aires. Y las recitadoras de aquella época, por ejemplo, Berta Singerman, que era muy famosa. Me acuerdo que mi padre me llevaba en Concepción al Teatro Concepción, justamente, a ver a Berta Singerman. A mí no me gustaba mucho la recitación en aquella época. Encontraba que era una señora vestida de negro, muy severa, en un escenario también severísimo, todo de negro. Y ella recitaba y me parecía muy aburrido, muy latero todo, ¿no? Mira. Yo era un muchacho, tenía un cabro, tenía 7, 8 años. Yo nunca imaginé en ese momento que la poesía iba a ser también sustancial. Durante tu vida. Fundamental en mi vida, ¿no? Claro. Oye, una excelente interpretación entonces para Alfonsina en este homenaje. Alfonsina está en el cementerio de Chacarita. Sí, ahí está, muy cercana a donde está Gardel, como a unos 200 metros. Fíjate que no. Mira, ahí hay un lugar en donde están solamente artistas en sus tumbas. Fíjate. Y Alfonsina Storni está de una manera muy particular porque su ataúd está en forma oblicua, en una como en una vitrina. Fíjate. Oye, qué increíble. Muy bonito. Fíjate, no mucha sabía. Gente ahí. Pero claro, debe así ser que una si vas a Buenos Aires, más o menos a unos 200 metros del mausoleo de Carlitos Gardel, está Alfonsina Storni. Fíjate. Para que la visites. Mira tú, no lo sabía. Sí. Te lo digo, porque yo he estado ahí. Fíjate. Es muy bonito. Bueno, estamos conversando con Humberto Di Buchel en este programa Testimonios, donde destacamos a las figuras del ámbito nacional. Y Humberto es una gran figura de la cultura nacional. Oye, ¿y qué con tu hermana hicieron algo en aquellos años 60, 62, 63? Sí, ella se incorporó a la compañía nuestra, así en forma... Ella ya es menor, ¿no es cierto? Menor, sí, por supuesto. María Elena. Ella estaba trabajando con la Piñeiro, con Silvia Piñeiro. Mira, tenía buena escuela. Sí, por supuesto, la Silvia le descubrió de inmediato el talento de María Elena y la llevó a su compañía. Entonces, pasaba de una compañía a otra, entre Silvia y la compañía de los 4, ahí estaba María Elena siempre al servicio de uno y de otro, en pequeños papeles al comienzo, claro. Pero poco a poco el tiempo ya decidió todo, se dedicó al teatro y se transformó en la actriz que es hoy, ¿no? Sí, reconocidísima. Claro. También en la televisión después. Sí. Fíjate que hoy es un día muy importante para María Elena, ya que la estamos recordando, porque dentro de unas 2 horas más se inaugura en Avenida de España, en la Contoesca, por la quinta cuadra, claro, más o menos, en España, una casa de la cultura cuya casa fue asignada a María Elena. No me digas. Sí, fíjate, por el gobierno. Porque es un excelente barrio universitario. Por supuesto. Y dentro de un rato, fíjate, se va a inaugurar esa casa. Entreguémosles un saludo entonces a María Elena Di Buchel, que le vaya muy bien en esta importante empresa que comienza hoy entonces. Ella es muy emprendedora, es una gran mujer de trabajo, de empresa, ¿no? Qué bueno. Le encanta la difusión cultural y ahí está en su salsa, ¿no? Bueno, a lo mejor la traemos también al programa, ¿no es cierto? Sabía que le invitara acá. A María Elena Di Buchel. Oye, Humberto, ¿y cómo fue la relación en aquellos años importantes para la vida de Chile, en los años 60, donde había una revolución cultural, tanto en el teatro como también en la música? Por supuesto. Nacían excelentes intérpretes, Rolando Alarcón, Víctor Jara, Patricio Mans. Con Víctor tuvieron una gran relación muy amistosa, y de mucha amistad y de mucho afecto, de mucho respeto. Y además, fíjate que hay muchas personas que no lo saben esto, Víctor era un gran director de teatro. Sí, claro. Era multifacético. Pero multifacético, absolutamente. Fíjate que, mira, a tal punto nos dirigió en una obra de Raúl Ruiz. La única vez que se montó una obra de Raúl Ruiz la hicimos nosotros aquí en Chile. Eran 2 obras y el programa se llamaba Dúo. Cambio de guardia y La maleta, dirigido por Víctor Jara, que fue un trabajo notable. ¿Dónde lo hicieron eso? En el Petit Rex. También en el teatro donde ustedes trabajaban. Sí. El día de descanso, fíjate, no era descanso, sino que era cambiar un poco de ambiente. Mira, claro, y era cambiar un poco de tendencia, porque estábamos haciendo una obra que tenía un olorcillo, un olfatillo comercial. Claro. Y esto era el opuesto. Tenía mucho más contenido.
Por supuesto. Claro. Mira, era un teatro vanguardista 100%. Ya. Tú sabes que Raúl es la vanguardia total, ¿no? Hasta ahora, vos. Hasta ahora, por supuesto, Sí, sus claro. películas y toda la historia. Nunca más escribió teatro, fíjate. Nosotros fuimos los únicos que le montamos esa obra, dúo. ¿Y cómo después, quedó él con la presentación, con mira, el te voy montaje? a cantar una pequeña, breve A ver. anécdota de él. Fíjate que estábamos reunidos con Víctor tratando de desentrañar las obras de Raúl Ruiz, ¿no? Y Víctor nos decía, oye, pero fíjate que no entiendo. Llamemos al dramaturgo, llamemos a Raúl. Raúl era muy joven, era un muchacho, Ya. flaquito, así como enjuto. ¿Ah? Y lo llamamos por teléfono y llegó Raúl. Entonces Víctor, en el Peter Rex, le dice, mira, estamos tratando de desentrañar esta obra tuya que no entendemos nada. Entonces dijo, pero ¿cómo no van a entender? Dice Raúl. Pero es muy fácil, mira, mira, la obra es así. Entonces nos quedamos sorprendidos. Entonces Víctor Jara le dice, oye, pero por favor, Raúl, eso no es serio. Pero apóyanos, danos una idea. No, pero ¿cómo? ¿Pero cómo no entender la obra? Mira, la obra es... Tomó los papeles y se fue, tú sabes. Y nos dejó ahí. Y por supuesto que con Víctor quedamos perplejos, la verdad, sorprendidísimos. Claro. No ayudó en nada. Esto nos confundió mucho más todavía. Mucho más todavía, claro. Que no Pero sabía. igualmente montaron la obra. La hicimos igual. Y después con Víctor Jara también tuvimos un gran éxito. Entretengamos al señor Sloan, Mire. de Joe Orton, un actor inglés. Fíjate que ese Orton fue asesinado por su compañero amante a martillazos. Lo mató una madrugada en Londres. Y estábamos justamente haciendo la obra aquí en el teatro, en el Peter Rex. ¿Para qué te digo? Cuando se aglomeró la gente para saber cómo era esta obra amoral, porque era absolutamente amoral, Por supuesto. de este autor inglés, ¿no? Así que tuve un gran éxito enorme, con un elemento adicional, ¿no? Claro. El escándalo El del escándalo. asesinato del dramaturgo. Oye, y en esta época también maravillosa, los años 60 al 73, donde comentábamos el teatro y la música y en general todas las artes tuvieron un resplandor muchísimo Sí. más amplio que el que tenía, digamos, más aún con la llegada del gobierno popular de Salvador Allende. Por supuesto. ¿Cómo fue esa relación entre ustedes y el presidente? ¿Tuvieron ocasión de estar en contacto ustedes? Muchísimo. ¿Sí? Fíjate que no Primero solamente... trabajaron para que llegara al gobierno, ¿no? Por supuesto, fue un trabajo pero enorme que se hizo en ese momento. Bueno, empezando, imagínate, por las visitas que él hacía personalmente a los teatros. Ya. Fíjate que no esperaba que nosotros fuéramos a La Moneda a ¿sí? hablar allá con él. Como se hace ahora. No, ahora nada de pedir audiencia, solicitar, no, él iba a los teatros. Mira. Fíjate que al Peter Rex llegó por lo menos 2 o 3 veces. De repente decía, ¿te vieron Salvador Allende? Nos decían, estamos ensayando. Y por supuesto que suspendíamos el ensayo, conversábamos y él nos preguntaba cómo iba la cosa, cómo era todo. Bueno, iba al ballet, iba a la sinfónica. Qué Y mutuo increíble. propio, metes tú. Sí, Claro. claro. Y fíjate que te voy a contar además una cosa muy, muy emocionante. El día en que el FRAP lo designó candidato oficial, fíjate que él iba a ir al estreno justamente de la obra dirigida por Víctor, Mr. Sloan, en el Peter Rex. Ya. Y la hicimos en la noche, para que él tuviera tiempo de llegar al teatro. Ya. Pero el acontecimiento ahí en la Plaza Bulnes fue de tal magnitud que pasaban las horas y él pidió en un momento dado apurar su discurso porque Ya. dijo, compañero, yo tengo que cumplir con unos amigos actores, qué sé yo. mira. Y se levantó después del discurso y se vino al Peter Rex. Y llegó al Peter Rex aquella noche, que inolvidable, pues Qué inolvidable. bonito, qué bonito. Llegó, fíjate, muy cansado, muy agotado y se sentó y vio la obra, me acuerdo. Fue maravilloso. Oye, ¿el Petit Rex estaba en la calle Moneda? No. En ¿En? Huérfanos, justo al lado del ex Cine Rex. Ah, ya. Al llegar a MacIver. Claro. Entre San Antonio Ya. y MacIver, por Huérfano. Huérfano. Claro, más cerca de MacIver. Sí, Era sí. un teatro... ¿Qué capacidad tenía? Muy chiquito, 128 butacas. Mira. Metes tú y ahí hicimos alrededor de 9 a 10.000 funciones. Presentaciones. Sí, fíjate, fue un récord impresionante. Y ese teatrito estaba permanentemente repleto de público, lleno, bueno. total, durante Todo los ese años que periodo. estuvimos ahí. Claro. Claro, eso se perdió. Era un teatro bastante como
en cierto modo cómodo para el público, pero muy incómodo para nosotros, los actores. ¿Porque era muy pequeñito? Muy pequeñito, y entonces los camarines quedaban arriba, vivíamos permanentemente como en una especie de gallinero. Ya, una palomera, sí. Una palomera. Era increíble ese teatro. Pero les entregó muchas satisfacciones. Ah, no, fue fantástico. Yo me pregunto qué hubiera sido de nosotros como elenco, como compañía de los cuatro, si no hubiéramos tenido esa posibilidad Claro. de proyectarnos desde el centro de Santiago. Y llegamos a todo Chile. Además, claro. Llegamos a todo Chile, llegamos a todo el país. Claro. De norte a sur. E incluso representamos lugares donde nunca hubo teatro, Mira. espectáculo vivo alguno, por ejemplo en Puerto Porvenir. Lejísimo. Allá llegamos. ¿Y la convocatoria cómo fue? ¿Buena? Pero buenísimo, estaba el alcalde, el cura, todo el mundo. Toda la gente. Y tú sabes que no había teatro. Claro. Porque el cine que hubo alguna vez allí ya era una bodega de frutos del país. Claro. Entonces había que representar ¿dónde? En un bar. Y Mira. lo hicimos en un bar que era bastante amplio y no había escenario, no había nada. Y tuvimos que cubrir el mesón del bar y las botellas, todo con tela, qué sé yo. Claro. Y ahí improvisamos funciones en aquella época, fíjate. Qué bonito. Estamos en Testimonios conversando con Humberto de Buchel, conociendo su trayectoria y a través de él también la trayectoria de sus hermanos y también de los Cuatro de Chile. ¿Qué te parece que vayamos a otra canción, Humberto? Sí, por supuesto. Recordemos. ¿Te gusta, por ejemplo, Por Calle del Rey Arriba? Por supuesto, sí. En este homenaje a Manuel Rodríguez. Correcto. ¿No es cierto? Sí, sí, así es. Bueno, vamos a escuchar entonces esta hermosa canción interpretada por los Cuatro de Chile y también en la participación Humberto y Héctor de Buchel, con la música de Ariel Arancibia. Por Calle del Rey Arriba. Por Calle del Rey arriba, de San Francisco a la diestra, en casa de recios muros, vivía la primavera. La primavera tenía carne de mujer morena, Manuel Rodríguez la amaba, mas otro la pretendiera. Antes que decir su nombre, mi boca firme se cierra. Sonriente y mozo era el uno, el otro se lo infiere. En noches de ausente luna llegaban ambos a verla, el uno por la ventana, el otro por franca puerta. Los besos del que acudía sin trabas a la vivienda eran amargos de celos y hablaban de muerte artera. Mas los de Manuel Rodríguez sabían a madre selva, sabían a estrellas rubias y a rasgueo de vihuelas. A la mujer por las rejas toda el alma se le fuera. Jinete en caballo moro, Rodríguez a verla llega. Le cantan los espolines al desmontar en la acera. Los espolines le cantan a la mujer que lo espera. Pecho adentro, sangre arriba, como nupciales promesas. A través de los barrotes, las manos de la morena, sobre el pecho masculino, descansan en la guerrera, del militar en el cuello relumbran dos calaveras.
Manuel Rodríguez besaba los labios de la morena. Sus dientes en la penumbra brillaban con risa fresca. La bala que ha de matarme ningún hombre la fundiera. La sangre que viste anoche son mis amores, morena. En Tiltil quedó tendido de muerte alevosa y fiera. La sangre del pecho abierto manchaba 2 calaveras. En la noche de aquel día fue roja la luna nueva. A traición tuvo que ser, que de frente no pudieran. La bala no fue de plomo, que fue de celo y fiereza. Al mundo vino más tarde, ese año la primavera. Las rosas fueron más rojas y fue más triste la tierra. En calle del Rey arriba, de San Francisco a la diestra, tras enrejada ventana, lloraba la primavera. Un caballero de sombra llegar se quiere hasta ella. En mano 2 blancos brazos asómanse por la reja. El caballero es de viento, sombra en la sombra se aleja. La mujer está llorando, ya no vendrá el que ella espera. El nombre de esta mujer, de sueño, amor y leyenda, vivió en Santa Cruz de Triana, era criolla y morena. La historia no dice más, llamémosla primavera. La historia no dice más, llamémosla primavera. Por Calle del Rey arriba, con la interpretación de Los Cuatro de Chile. Conversamos en Testimonios con Humberto Dibuchel. Humberto, ¿y qué hacen ustedes? Y no solamente ustedes, sino que muchos artistas. Cuando llega el golpe de Estado, en el 73, muere todo. Oye, fue tremendo, porque fíjate que nosotros estábamos en plena actividad en el Peterrex, ¿no es cierto? Claro, todo el mundo trabajando, qué sé yo. A pesar que estábamos viviendo un momento muy tensionado, muy tremendamente fuerte. Pero la mayoría de los artistas eran todos de izquierda en aquel tiempo. Muy pocos eran de la derecha, yo ¿no? creo que el 98%. No, y a lo mejor el 100%, no sé, era muy pocos actores de derecha. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que estábamos en el Peterrex trabajando y veníamos de gira, estaba todo muy difícil, muy complicado. La cuestión es que en un momento dado viene el golpe, estábamos ensayando en el Teatro Municipal. La Presidencia de la República nos había asignado un dinero para que nosotros representáramos, hiciéramos teatro en el Teatro Municipal. Fue la última vez que se hizo teatro en el Municipal. Nunca más, porque ahora hay solamente musicales, ópera, conciertos, claro, pero no hay, ya no se le da cabida al teatro porque la gente le tiene miedo al teatro. Y sobre todo la gente del municipal, toda esa atmósfera municipal, de teatro municipal. Yo creo que le tiene miedo a la cultura, porque han pasado muchas cosas raras ahí en el teatro municipal, han despedido músicos, etcétera. Claro, imagínate, y dicen que los actores somos muy conflictivos, muy complicados, qué sé yo. Es otro el miedo, sabemos dónde va la historia. Exacto, ¿verdad? Sí. El teatro complica a la gente, porque el teatro, a diferencia de la música o de la pintura, les creas problemas, porque el teatro entrega contenido. Claro, por supuesto. Sí. Entonces, el contenido naturalmente siempre es político. Claro. No se concibe un teatro que no sea político. Incluso el teatro más comercial es político.
Entonces, metes tú, claro, eso lo complica muchísimo. Estábamos en el Teatro Municipal en ese momento y de pronto, metes tú, viene el golpe de Estado y no pudimos entrar nunca más al Teatro Municipal. Suspendimos los ensayos. Por supuesto, tuvieron que suspender esos ensayos y creímos nosotros con Héctor y con Orieta que lo más fácil era volver a Concepción, donde éramos allí, metes tú, muy conocidos y bastante populares, y en noviembre del 73 cometimos el error de irnos a Concepción a representar al Teatro Concepción y tuvimos enormes dificultades y estuvimos retenidos en el hotel. Claro. Pero ahí estaban los militares, pues. Washington Carrasco era el jefe de la plaza, que había sido liceano conmigo. Mira. Él iba un poquito más arriba. Un curso más arriba, un curso más. Él estaba en sexto año ya, iba a egresar o algo así. Y fíjate que ocurrió que nos amenazó con mandarnos a la Quiriquina si nosotros nos tomábamos los boletos de inmediato de Puente a Santiago, y nos permitió hacer 2 funciones, no más, de las 8 o 10 que teníamos programadas. Y tú sabes que tuvimos en ese momento una pérdida feroz de plata y todo, porque calcula tú, teníamos alrededor de 100 personas en una sala de 1000 personas. Esa era la capacidad, es la capacidad del Teatro Concepción. Y de las 100 personas habían solamente 18 o 20 pagados. El resto eran todos invitados nuestros, y gente que solidarizaba con nosotros. Y estábamos haciendo una obra que se llamaba Hagamos el Amor de Villarruel. Ya. Y ahí se cantaba las canciones de Violeta, Gracias a la vida y todo, y la gente coreaba con nosotros. ¿Y eso en noviembre del 73? Noviembre del 73. A tal punto que el jefe de la plaza puso en la primera fila, para controlar el espectáculo, a un militar de apellido Gleisner. Ese apellido es muy conocido en Concepción. Gleisner, ¿ya? Claro. Ahí se sentó él de civil, con sus ojos azules y con su mirada penetrante y fría, se sentó en la primera fila a ver qué estaba pasando. Y tú sabes que cuando empezamos a cantar, metes tú, Gracias a la vida, Parra, ¿ya? Iba a bajar a la platea, la gente empezó a entonar la canción, y no le gustó y suprimió el espectáculo. Hicimos solo 2 funciones, nos mandó de vuelta, retobados a Santiago tan pronto como, y nos amenazó, nos dijo, ustedes mañana, no, tenemos que hacer la liquidación. No, la hacemos ahora. Eran las 9:30 de la noche, el toque queda a las 11 en Concepción. Dijo, no, háganle inmediatamente la liquidación y ellos se van mañana en el primer tren a Santiago. Y nos mandó de vuelta a Santiago. Y nos quedamos con una deuda atroz. Bueno, y no había trabajo, acá en Santiago el toque de queda también imposibilitaba que la gente saliera acá, y todo. No, imagínate, no había donde acá era peor. Era terrible. Entonces, fíjate que ocurrió que nosotros teníamos una invitación del Ateneo de Caracas. Ya. Pero era para fines de octubre del mismo año 73. Ya. Entonces, no habíamos podido cumplir. Nos comunicamos con Caracas, ellos nos mandaron meter las visas, y por supuesto que la visa, el gobierno no aceptó que nos mandara la visa aquí a Santiago, sino que tuvimos que ir a buscarlas a Lima. En vista de lo cual dijimos, no podemos ir a Lima a buscar las visas y volver acá y volver a Caracas, imagínate el tremendo gasto. Entonces tomamos las cosas y nos fuimos a Lima y no volvimos nunca más, en 10 años. Claro. Ahora, yo te cuento que esa es una parte de la historia, porque el régimen militar empezó a presionarnos a través de Gonzalo Townsend Pinochet. ¿Te suena ese? Un sobrino, creo que del dictador. Sí, un loco. Sí, de ahí de la 8ª región. Estaba de la 8ª región. Empezó a presionarnos y a mandarnos avisos, tarjetas, llamados telefónicos. Tuve que cambiar mi número de teléfono 2 veces, a presionarnos, que teníamos que volver, que los actores teníamos que volver al escenario, que ya era una orden, metes tú del gobierno. Nos presionaron de tal manera que tuve que apurar la ida, metes tú a Lima, y de ahí de Lima nos fuimos ya después de varios meses. Tuvimos varios meses actuando en Lima. Llegamos finalmente a Caracas en una gran y larguísimo viaje. Claro. Pero algún día tendré tiempo de contarles realmente lo que fue eso. Pero ha sido importante que lo conozcas, porque son cosas que la gente no sabe, digamos. Por supuesto. Eso que hicieron ustedes, que fue histórico, de presentar esa obra en Concepción con temas de Violeta Parra, extraordinario. No, imagínate, corrimos una suerte y un peligro enorme, porque por eso te digo, amenazados de irnos a la Quiriquina, ustedes no se van a la Quiriquina. Al frente de Concepción. Por supuesto, claro. Bueno, estamos conversando con Humberto Dibuchel en Testimonios. Luego vamos a hablar sobre lo que hicieron en Caracas, ¿te parece? ¿Cómo no? Y vamos a finalizar hablando de lo que estás haciendo ahora. Con mucho gusto. Vamos a escuchar esta canción que se llama Romance
de Barco y Junco. Eso es justamente el único tema del disco que no tiene recitación. Ah, no tiene Pero recitación. es bello, ponlo, porque es poesía pura. Vamos a escuchar entonces Romance de Barco y Junco, también con los Cuatro de Chile. El junco de la ribera y el noble junco del agua, en el país de un estanque donde el día se mojaba. El junco de la ribera y el noble junco del agua, donde volaban inversas palomas de inversas alas. El estanque era un océano para mi barco pirata. Mi barco que por las tardes en un lucero se anclaba. Mi barco de niño pobre que me trajeron por Pascua y que hoy surca este romance con velas anaranjadas. Al río del pueblo un día llevé mi barco pirata, lo dejé anclado en la orilla para hacerle una ensenada. Mas lo llamó la corriente con su telégrafo de agua y huyó pintando la tarde de letras anaranjadas. Dos lágrimas me trizaron las mejillas desoladas en la cubierta del barco. Se fue llorando mi infancia. Romance de Barco y Junco, con los Cuatro de Chile. Estamos junto a Humberto Dibuchel, actor chileno que participó de este grupo musical, excelente grupo musical que duró, no sé, 6 años, del 64 al 73. 9 años. 9 años de fructífera labor de los Cuatro de Chile. Nelly Luco, Orlando Muñoz, Pascual Rojas y Ronnie Medel. Bueno, Humberto, te agradecemos el hecho de que hayas venido, hayas aceptado esta invitación con mucho cariño de venir a la Radio Nuevo Mundo, que es una radio que se preocupa de la cultura, de los contenidos, es una radio de alternativa, sí, sí. Y que estamos en todo el país con mucho sacrificio, pero estamos en todo el país. Yo te agradezco mucho la invitación y por supuesto a Radio Nuevo Mundo, que ha sido siempre sensible, tremendamente sensible al trabajo nuestro, de los actores, ¿verdad? De la gente de la cultura. Sabemos que aquí tenemos una casa, ¿verdad? Y podemos venir acá, ¿verdad? Y a difundir lo que ustedes están realizando. Por supuesto. Muchas gracias por venir, y con ustedes, estimados oyentes de Testimonios, nos encontramos la próxima semana, siempre con otro gran invitado como hemos tenido hoy, Humberto Dibuchel. Hasta pronto. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor, Daniel Bravo Muñoz, edición y grabación en estudios, Emma Figueroa, Víctor Enríquez y José Castillo, operadores técnicos para emisión global. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.